¿Le preocupa algo más? Siempre estudiando la naturaleza humana. Me pregunto, ¿qué sientes realmente? En este momento estás en una posición única. Eres un programador que sabe cómo funcionan las máquinas y una máquina que conoce su auténtica naturaleza. Sé de qué estoy hecho, cómo estoy codificado, pero no acabo de entender las cosas que siento. ¿Son reales? Todo lo que experimenté, mi mujer, la pérdida de mi hijo. Todo anfitrión necesita un pasado, ya lo sabes. El yo es una ficción, tanto para anfitriones como para humanos. Una historia que nos narramos y que necesita un inicio. Tu sufrimiento imaginario lo hace más real. Más real, pero no vivo. El dolor solo existe en la mente. Siempre es imaginado. ¿Qué diferencia hay entre mi dolor y el suyo? Entre usted y yo. Esa era la pregunta que consumía a Arnold. Lo llenó de culpa y al final lo volvió loco. La respuesta para mí es obvia. No podemos ser mayores que la suma de nuestras partes. No hay un punto de inflexión en el que alcanzamos una vida plena. No podemos definir la conciencia porque no existe. Los humanos presumimos de nuestro modo especial de percibir el mundo y aún así vivimos en bucles tan rígidos y cerrados como los de los anfitriones, sin cuestionarnos nuestras opciones, conformándonos casi siempre con que nos digan qué hacer después. No, amigo mío, no te falta nada en absoluto. Por eso quiero que dejes de angustiarte. Ya es hora de aliviar tu mente, amigo. Solo una pregunta. ¿Ya me había obligado a matar a alguien antes? Todo esto que estamos contemplando en nuestros días, no solo a través de la pantalla, no solo en los últimos años, gracias a la ciencia ficción, en la literatura, en el cine, esto ya es real. Lo que estamos contemplando nace de los viejos autómatas. A día de hoy hablamos de inteligencia artificial, de artefactos fabricados por la mano del hombre que en muchas cuestiones ya superan al propio hombre. Y aquí estamos en el punto límite de traspasar la frontera que nos va a enmarcar en una época completamente ajena a nosotros. Un cambio en la sociedad. Eso es lo que nos espera. Estamos preparando un programa y vamos a dar aquí el anuncio con el bueno de Santi Camacho, precisamente para hablar en Origen, nuestro programa hermano en televisión, sobre lo que nos espera, que va a venir de la mano de forma inminente, porque ya está sucediendo, bajo el nombre de la inteligencia artificial. Estamos viendo lo que está ocurriendo. Claro, lejos de todos los problemas a los que nos vamos a tener que enfrentar, problemas que ya vamos a tener que resolver, quizá problemas que ya estamos resolviendo o tratando, ¿no?, de resolver, prácticamente aplicando parches, y esto lo entenderéis cuando llegue el momento, ¿no?, de hablar de este asunto, como digo, con Santi Camacho, quizá olvidándonos de dónde y cómo comenzó todo. En su momento yo no sé, desde luego, si hubo que solventar problemas cuando nacieron los primeros autómatas. Pero cuando se instauraron en tiempos más primitivos al nuestro, prácticamente como elementos sorpresivos ante la sociedad, también generaron sus propias historias. Quizás sembraron también los miedos a lo ajeno, a lo extraño, a lo que parecía tener vida propia y sin embargo era un elemento inerte. Hay que entender el marco-tiempo en su contexto cultural y esto es lo que queremos hacer, acercarnos al caldo de cultivo primigenio de todo lo que estamos contemplando en nuestro tiempo, a los primeros pasos, asomarnos a la cuna de lo que estamos contemplando, porque en su tiempo quizá también supuso un gran cambio. Ahora, todos los elementos bajo ese nombre, autómatas, suena como arqueología tecnológica del pasado y quizá lo sea, por supuesto. Pero os aseguro que hay no pocas historias sorprendentes que queremos conocer, personajes, crónicas
y elementos que son dignos de ser contados. Y esta noche es parte de nuestra misión. Y como siempre, nuestro buen amigo Félix realizaba la propuesta. Esteban, esto puede ser un buen tema. Por supuesto, siempre luz verde para nuestro compañero, al que hay que reivindicar, ¿no? y aplaudir por su labor titánica dentro del equipo de Misterio en Red, Origen. Su labor incansable, un auténtico héroe de las historias, y que realizaba esta propuesta. ¿Por qué no nos asomamos al mundo primigenio de lo que estamos contemplando en nuestro tiempo? Porque los autómatas, de alguna manera mudos en su tiempo, tienen mucho que contar. Y volví a hacer esa unión, quizá como pistoletazo de salida, porque no son pocos los títulos, bajo libros, bajo películas, sí, incluso videojuegos, como siempre con su maravillosa misión de unir misterio y este elemento digital del entretenimiento, ponían como protagonistas a los autómatas, haciendo una auténtica conexión con el mundo real, con parte de nuestra historia, con ese punto inicial donde comenzó todo, y con personajes, con nombres propios, que de alguna manera han sido relegados al olvido bajo la atronadora realidad que nos envuelve, pero que son dignos de ser conocidos. Y esta noche es lo que precisamente nuestro buen amigo Félix pues trae bajo el brazo con su propuesta. Así que vamos a dar paso a nuestro compañero Félix Ruiz. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Esteban, y muchas gracias por esa introducción. Me ha dejado un poquito sin palabras. Bueno, yo creo que quedarte tú sin palabras es algo complicado, ¿no? A estas alturas, Félix. Sí. Pero bueno, hay que ponerlo sobre la mesa, como cualquier verdad. Y claro, venías con esta propuesta, Félix, y decías, oye, Esteban, es que esto es interesante, ¿no? Prácticamente son los antepasados de los robots, de nuestros propios antepasados, que generaron su impacto en la sociedad, como esta noche vamos a conocer, y que de alguna manera también dejaron su marca y su impronta, ¿no? Han sido, de alguna manera, relevados por épocas y tiempos donde la tecnología, siguiendo su propio paso evolutivo, ha dado como fruto lo que hoy estamos contemplando, y nos queda mucho, ¿no?, por observar y a los que enfrentarnos, ¿no? Incluso también a muchos miedos nuevos que irán surgiendo y que desde luego ya se están sintiendo en muchos círculos y ámbitos bajo la mano de la inteligencia artificial. Pero vamos a acercarnos a elementos algo más arcaicos que, insisto, generaron impacto en su tiempo, tantos así que de alguna manera han sido reflejados en la literatura, en el cine, prácticamente en cualquier ámbito cultural descrito por la mano del hombre, y también han sido protagonistas incluso, ¿no?, en los videojuegos. Aunque esta noche no vamos a hacer esa fusión, innegablemente tenemos que hablar. El mundo de los videojuegos también se han nutrido de personajes reales, auténticos dioses creativos de la tecnología primigenia en este sentido, que desarrollaron lo que hoy conocemos como autómatas, y que han sido reflejados, ¿no?, en cualquier ámbito cultural descrito, insisto, por la mano del hombre, Félix. Sí, porque es un tema que, bueno, viene inspirado tanto por parte de, y ya que has hablado de Santi Camacho, de una de sus introducciones en su podcast Días Extraños, y también por un videojuego que he jugado hace relativamente poco, que es Steel Rising, del que ahora hablaré. Y bueno, todo el mundo tiene el concepto ya también, como tú dices, de robot, como algo ya que se está empezando a quedar antiguo, ¿no? Y no es tan antiguo, de hecho tiene poco más de un siglo, porque el concepto como tal de robot se introdujo a nivel popular dentro de la ciencia ficción, como no podía ser de otra forma, gracias a Karel Čapek en 1920 en los robots universales de Roswell. Y al final lo que él hacía con ese término era designar a una máquina que realiza las tareas de un hombre. Es algo muy parecido a lo que hacían los autómatas desde la antigüedad. Y bueno, este concepto es quizá para la gente todavía más arcaico incluso, ¿no? Y en parte tiene razón. Hoy sería algo así como un equivalente a esos robots autónomos que todos conocemos, ¿no? Porque el típico limpiador de suelo, Roomba, que te limpia los rincones, es un autómata. O cualquier explorador espacial que mandamos sondas lunares, como tenemos últimamente explorando, igualmente vienen del mismo concepto, son autómatas. Antropomorfos o no, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero el hecho
es que están con nosotros desde, pues prácticamente desde el principio de los tiempos. Pero como digo, antes de eso, pues este tema sale a colación por esa introducción de Santi y por este juego de Steel Rising que bueno, salió el año pasado en consolas de nueva generación, en PC, de un estudio francés, Spiders, publicado por Nacon, y en el que nos llevan a una revolución francesa alternativa, distópica, en la que el rey Luis XVI pues se vale de un ejército de autómatas mecánicos creados por un personaje llamado Eugene de Vaucanson para gobernar desde París mediante el miedo. Y en esa tesitura, este personaje, ese ingeniero, Eugene de Vaucanson, crea una autómata bailarina en un primer momento como regalo para la reina María Antonieta, también para su hija. Pero viendo esta situación, digamos que la dota de alma, entre comillas, y le encomienda la misión de tanto de defender a la reina María Antonieta como de echar abajo a este ejército de rey Luis XVI. Este juego tiene implicaciones que van más allá de, bueno, de este tema que estamos tratando en concreto, porque bueno, nos habla de la transmigración de las almas, por ahí estaría Mesmer, también anda por ahí otro personaje bastante famoso en la época que fue Cagliostro. Le dedicaremos un programa en su momento. Pero lo interesante, además de varios personajes históricos más y que apegados a la Revolución Francesa que aparecen durante el juego, está este Eugene de Vaucanson, que no es un personaje real, pero sí que se basa en otro importante que murió pocos años antes de que comenzara la Revolución, que fue Jacques de Vaucanson, ingeniero e inventor que se considera el creador del, vamos entrecomillando mucho, primer robot y del primer telar completamente automatizado, es decir, que no necesitaba intervención humana para funcionar. Y este personaje, este ingeniero tan importante, que de hecho Diderot y D'Alembert pues, lo nombran en su famosísima enciclopedia 1751. Un personaje que tiene una trascendencia tal que él se ha hecho famoso sobre todo por esa creación de autómatas desde su más casi desde su infancia, desde su primera juventud. De hecho, cirujanos muy famosos de lo que él fue alumno, pues le pedían que intentase, siendo muy jovencito, fabricar algún autómata antropomorfo con forma humana que imitase funciones de alguno de los aparatos del cuerpo, ¿no? Del aparato respiratorio, del sistema digestivo, del sistema circulatorio incluso. Y es algo que Jacques de Vaucanson estuvo barruntando durante el resto de su vida, hasta que se dice que llegó un momento al final de la misma, en sus últimos años de vida, en la que lo hizo, ¿no? Pero sí es cierto que en 1737 más o menos, él crea al famosísimo flautista, un autómata de tamaño natural y con una apariencia de pastor que era capaz de tocar 12 canciones diferentes con una flauta travesera. Así que, ¿cómo lo hizo? Pues bueno, Vaucanson estudió los movimientos labiales y las manos de varios intérpretes, observando, midiendo más o menos la presión que era necesaria para que esos 9 fuelles aportasen el aire necesario para recrear las notas. Y bueno, recreó la lengua, la tráquea, mediante tubos, ¿no? Y digamos piel artificial móvil, ¿no? Y precisamente la piel fue un detalle bastante espectacular, ¿no? Porque bueno, ya le recubrió los dedos con una tela similar a la epidermis para que resultara más realista, ¿no? Y bueno, ¿cómo funcionaba? Pues este muñeco descansaba en un pedestal, se movía con cilindro, se accionaba con un sistema de palanca y bueno, pues este hombre pues lo exhibió, ¿no? Lo exhibió en la Feria de Saint Germain, en el Hotel de la Longueville, en la Academia de la Ciencia y fue su primer gran éxito. De hecho, tuvo ese recibimiento y Vaucanson pues se animó a continuar creando otras 2 figuras posteriormente.
Uno fue el tamborilero y otro fue el famoso pato con aparato digestivo incluido. Este tamborilero era también un músico tamaño real, también vestido de pastor, que venía como una especie de complemento del flautista entero, ¿no? Y él tocaba un galubet, una flauta dulce, que se tocaba con una mano, y digamos que quedando a la derecha, pues la mano derecha para la percusión en el tambor, ¿no? El pato, el canard du Gardeur, así, y perdona mi francés, se considera su obra maestra, ¿no? Un muñeco con forma de pato, dotado de un cuerpo cubierto de cobre, desmontable, pues para mostrar cómo funcionaba por dentro, 400 piezas móviles en cada ala, o sea, reproducía huesos, además le permitía batir esas alas artificiales. El pato caminaba, nadaba, era capaz de simular que comía grano, que bebía y aparentemente digerir esos alimentos para después, también de forma aparente, defecar a través de unos intestinos de caucho flexible que serían pioneros en la utilización de ese material. Así que fue una creación bastante espectacular. En 1746 este hombre fue admitido a la Academia de Ciencias, se lo quisieron llevar a Prusia para trabajar, pero él decía que por amor a Francia, él quería desarrollar su obra en Francia. El rey Luis XV le tuvo en harta estima. De hecho, él le pidió personalmente que creara ese sueño de juventud y ese mandato de sus profesores, que hiciera un autómata humano con alguna de esas funciones, esa respiración, esa digestión, esa circulación. Y bueno, se dice que es probable que lo intentara, pero que quizás no lo acabó porque le sobrevino la muerte, como digo, 6-7 años antes de que empezara la Revolución Francesa. Por supuesto, Besançon legó todas sus máquinas a la corona y más tarde Luis XVI compraría su residencia para instalar en ella el gabinete mecánico del rey, precedente de lo que hoy es el Conservatorio Nacional de Arte, cuyos primeros fondos fueron los objetos de Jacques de Besançon. Por desgracia, entre esas figuras y entre esos materiales no figuraban los autómatas y el destino de muchos de ellos es incierto. Estamos hablando de los primeros androides, androides primitivos, primigenios. Claro, imagínate, Félix, y creo que cualquier persona, ¿no?, nuestros amigos que nos acompañan esta noche, lo pueden comprender. El impacto generado en una época donde no había nada igual, al ver algo que no estaba vivo, pero que representaba de una forma fiel para la época, algo de apariencia viva. Entonces, el impacto, todas las cuestiones debatidas a nivel social para quien pudo contemplar este tipo de obras en su momento, imagínense lo que pensarían. Se puede decir, Félix, y creo que a lo mejor no nos equivocamos, que aquellos fueron los primeros, este término que quizá también nos suena muy a la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y que realmente nació también un poco de ahí, los primeros androides. Sí, bueno, para encontrar las primeras menciones, o históricamente hay autores que lo señalan, nos tenemos que remontar pues prácticamente a la época clásica, o sea, nos tenemos que ir a la Grecia antigua. De hecho, autómata proviene de autómatos, un término griego que denomina algo espontáneo o algo que se mueve solo, ¿no? Y fíjate que nos tenemos que ir hasta la Ilíada, o sea, nos tenemos que ir hasta Homero. Estamos hablando del siglo VIII a.C. Y ahí él ya describe, en algunos pasajes, sirvientes mecánicos dotados de cierta inteligencia, construidos, por supuesto, por efecto, ¿no? El dios de la metalurgia. Estamos hablando de dimensiones mitológicas, ¿no? Posteriormente, también hay otro autor, Arquitas de Tarentum, que se dice que construyó un pájaro automático hacia el 350, un poquito antes de Cristo. También en el siglo III, antes de nuestra era común, Apolonio de Perga inventó unos autómatas musicales que se impulsaban aparentemente por agua
y también más o menos por la misma época, Sevisio construiría autómatas musicales cuyos sonidos los creaba el paso del aire a través de unos tubos, ¿no? También en época antigua, pero ya en los primeros momentos de nuestra era, tenemos el primer libro sobre la figura de estos autómatas, escrito por nada menos que por Herón de Alejandría, donde explica la creación de mecanismos, basándose en Arquímedes, en Filón, y bueno, realizado fundamentalmente como forma de entretenimiento y que imitaban el movimiento, pues por ejemplo, de las aves al gorjear, estatuas, por ejemplo, que eran capaces de abrir una puerta, que servían vino, que se movían pues por palancas, ¿no? Por el agua. Así que esta fascinación, estas ganas de reproducir la naturaleza o lo que era observable, no es algo actual. Ahora lo hemos llevado al paso último, ¿no? Al paso extremo, como decías tú al principio. Hemos escuchado la introducción de Westworld, de Almas de Metal, ya, la serie ya, por desgracia, acabada, desaparecida, y hemos escuchado al doctor Robert Ford hablar con el ingeniero Bernard Lowe, que es un autómata, es un androide, es una persona, bueno, está ahí en el límite, que es consciente de que no es igual que su creador, pero que tiene esa noción de haber vivido una vida, de tener sentimientos, de tener recuerdos, y bueno, el Dr. Ford pues le dice que al igual que le pasa a las personas, pues todo ese constructo que él cree sentir o que él cree recordar es plenamente artificial, porque al final es algo programable, ¿no? Es algo parecido, salvando muchísimo la distancia, a el soporte biológico que nos hace movernos, que es nuestro cerebro, ¿no? Todos los sentimientos, los recuerdos, nuestras vivencias, desde el punto de vista científico, pues no son más que impulsos eléctricos, que funciones neuronales, que conexiones que se crean continuamente y que, por desgracia, pues también se pueden destruir mediante la enfermedad o por supuesto, con la muerte, ¿no? Y esa idea, como digo, no es más que el último paso evolutivo de algo que se viene presentando, pues como digo, desde la antigüedad. Estamos hablando de inteligencia artificial, hoy están muy de moda los chats con algoritmos a los que se les pregunta de todo, por ver hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? ¿Qué límite tiene o qué límite le hemos puesto nosotros como personas, ¿no? Pero esto ya lo hizo también de otra forma Isaac Asimov, por ejemplo en Yo Robot, y por supuesto todos estos autores en la antigüedad, salvando muchísimo la distancia y, como digo, la forma de hacerlo, ¿no? Porque esto no se circunscribe solo a la época clásica. También tenemos ejemplos en Oriente y nos estamos yendo también a leyendas, a historias que se remontan pues prácticamente a 2 milenios antes de lo que en Occidente conocemos como después de Cristo o la era común, ¿no? Y ahí ya se hablaba también de autómatas, por ejemplo, los creados por el hijo del rey Tachuan. Se habla de un autómata hecho con madera, tan semejante al hombre que era capaz de confundir a todo aquel que lo veía, hasta que, bueno, estas leyendas cuentan que descubren esa naturaleza artificial y deciden destruirlo porque es algo prohibido, ¿no? Que es una característica que también se arrastrará en el tiempo y que sobre todo en la cultura occidental también observaremos durante la Edad Media, ¿no? Estos seres son vistos o eran vistos por los estamentos más apegados a la religión o a la tradición como algo herético, algo prohibido, algo que va en contra de ese concepto de sobrenatural, porque lo sobrenatural solo puede provenir de la divinidad, de Dios. Todo lo que sea imitar o intentar imitar las funciones que solo le corresponderían a Dios, pues es un pecado, ¿no? Y eso es algo que se comparte en determinadas historias con estos seres de la antigüedad. Tenemos también un ejemplo más reciente, quizá, mucho más reciente en el tiempo, pero también hablando en Oriente, de Japón. Estamos hablando de hace muy poquito, siglo XVIII, XIX,
donde culturalmente y anecdóticamente, porque Japón no ha sido una cultura muy desarrollada, que digamos, hasta épocas bastante recientes, pues los autómatas tuvieron una gran importancia, una gran complejidad. En ese contexto pues, se le llamaba karakuri, aparatos mecánicos que producían sorpresa en aquellos que los veían, ¿no? Y había 3 tipos de figuras de este tipo. Los butai, que se usaban en los teatros, los kabukis, luego estaban los sakiri y karakuri, un poquito más pequeños, con los que se jugaban las habitaciones para los niños, y incluso tenían una vertiente religiosa, se usaban en festividades, y eran los dachi. Y digamos que su tarea era representar los mitos y leyendas tradicionales, Izanami y Izanagi, la fundación de, bueno, o las primeras emperadores y su proveniencia de la divinidad y este tipo de cosas, ¿no? Así que dentro de, digamos, un marco cultural totalmente diferente, pues ahí también estaban presentes, incluso también, como no podía ser de otra forma, en el ámbito musulmán también existían, y tenemos ejemplos conocidos de máquinas de este tipo hacia los siglos XII, XIII, y destacan sobre todo por su sofisticación, por ser más llamativos, pues los creados por Al-Jaziri, quien en 1206 aproximadamente describe algunas de sus creaciones, ¿no? Y entre ellos pues había un escanciador de vino automático, un dispensador de jabón y toalla, una orquesta que supuestamente operaba gracias al agua, algo que el agua es muy importante dentro de la arquitectura musulmana general, así que es bastante plausible. Y bueno, esta orquesta pues se usaba para amenizar fiestas, ¿no? Banquetes con música y este tipo de cosas, ¿no? Así que vemos que en distintos contextos culturales, en distintos momentos históricos, estos autómatas están presentes antes de que dieran ese gran salto evolutivo que han dado durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Ahora pues nos adentraremos, si quiere, un poquito en la Edad Media y veremos ejemplos también muy famosos de que quizá todo el mundo pues le suene, por lo menos le suene o conozca. Y son muchos los tiempos remotos, desde luego, donde los autómatas cobraron de alguna manera vida propia dentro de determinados ámbitos sociales, insisto, generando el impacto. Hay que tener en cuenta que esto en su momento era una auténtica revolución. Y tal como estamos contemplando en nuestro tiempo, supuso algo importante que no se quedaba solo en el instante donde se produjeron o aparecieron estos primeros autómatas, sino que de alguna manera fueron los primeros inicios de esa evolución que ha llegado hasta nuestro tiempo y que nos está poniendo, ¿no?, en el escaparate una serie de cuestiones que para muchos les preocupa. Yo insisto, tenemos un programa preparado en Origen con Santi Camacho que precisamente vamos a abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Más allá de la ética y más allá de lo social y más allá, ¿no?, de lo tecnológico a nivel positivo. Lo que he podido hablar con Santi hasta el momento sobre esta cuestión es, Esteban, estamos a punto de vivir el fenómeno, el cambio más importante en los tiempos contemporáneos para la humanidad. Y a no ser que encontremos vida en otro planeta, nada va a superar el impacto que esto va a generar. Y quizá esto es así. Quizá esto sea una realidad. Y estamos contemplando esta noche, gracias a la maestría, como siempre, de nuestro buen amigo Félix Ruiz, los primeros peldaños de ese escalón evolutivo que nos ha hecho contemplar lo que a día de hoy estamos observando, ¿no? Hablabas de la Edad Media. Y es que también en ese periodo de nuestra historia, los autómatas, de alguna manera, cobraron su protagonismo. Sí, porque, bueno, dentro de todos esos siglos, también el Renacimiento, pues también hay ese cóctel en el que era difícil no caer
en el pecado, ¿no? O que se fueran detrás tuya por temas, en fin, la Inquisición y este tipo de cosas. Y había que jugar un poquito en una línea muy fina. Y en esa fina línea, por ejemplo, nos encontramos a un personaje histórico y a la vez legendario como es Da Vinci, ¿no? Que ya en 1495, pues él también tenía dentro de sus infinitas inquietudes esta de crear un autómata, ¿no? Y hacia esa fecha, pues construye un primer autómata, un caballero mecánico, armado, con armadura y en cuyo interior pues albergaba un mecanismo bastante complejo con cable, polea, engranajes, ruedas, que se podía sentar, levantarse, girar la cabeza, cruzar los brazos. Y bueno, esto lo sabemos pues por sus propios bocetos, ¿no? Que bueno, se recuperaron por suerte a mitad del siglo XX. O sea que casi 500 años después tuvimos la constatación de que esto era más que una leyenda, esto existió. Pero es que después, en 1515, en julio, Giuliano de Medici le presentó al recién coronado Francisco I de Francia un león mecánico. Y bueno, obviamente pues esto chocó muchísimo, ¿no?, a los presentes, tanto que pues más de uno pues, se asustó lógicamente. Y digamos que el ingeniero atravesó la estancia hasta detenerse delante del monarca y bueno, pues Da Vinci hizo que se viera su interior, que estaba formado, por supuesto, pues por una maraña impresionante de engranajes de todo tipo, ¿no? En nuestro país, en España, también tenemos ejemplos más o menos de la misma época. Estamos en el siglo XVI, ahí tenemos a Turriano, a Banelo Turriano, conocido por todos, relojero de la corte de Carlos V y bueno, inventor de muchísimos mecanismos, ¿no? Entre ellos este artilugio de Guanelo, famoso, una obra de ingeniería que era capaz de llevar agua del Tajo hasta el Alcázar de Toledo. Una obra muy importante, pero por la que, por desgracia, pues nunca le dieron nada. No le pagaron por ello. Pero es que además, en Toledo, esta ciudad tan especial, mágica, que algunos consideran pues como la ciudad más mágica de España, ¿no? Tenemos a ese autómata que sigue ahí entre la historia y la leyenda, que es el hombre de palo, ¿no? Que, bueno, ahí está la calle en Toledo que le da nombre y que lo ha inmortalizado a este hombre de palo. Un autómata que estaba hecho de madera y que al parecer recorría las calles pidiendo limosna para su dueño y haciendo reverencia a todo aquel que le daba algún dinero, ¿no? Aunque hay, digamos, otros autores que dicen que esto no era tan complejo, que no era de madera, sino que simplemente era un muñeco de palo estático y que se colocaba en la puerta de los hospitales para recoger dinero. O algunos dicen que para asustar a maleantes que salieran a horas intempestivas, ¿no? Dentro del contexto español y un poquito después, en el siglo XVII, tenemos a un cura gallego muy adelantado a su tiempo y que pues se atrevió a escribir una obra que se editó en la Villa de Madrid en 1662 hablando de este tipo de creaciones. Estamos hablando de Domingo Martínez de Presa. Digamos que él, por culpa de estas creaciones, pues fue perseguido por la Inquisición, ¿no? Aún así, él se atrevió a escribir un libro en el que él desgranaba sus obras y sus pesquisas, denominado Fuerza del Ingenio Humano o Inventiva Suya. Digamos que Martínez Presa prestaba servicio clerical en San Miguel de Feas, en Ourense, y también, digamos que durante unos años ejerció como sacerdote, aunque su vida siempre estuvo ligada a esa zona, ¿no? O sea, era una persona que vivía bastante incomunicada. Desconocemos su procedencia,
pero él se autodenominaba en su obra como licenciado. Así que los estudiosos dan por hecho que este hombre pues tendría algún tipo de titulación superior. Tenía conocimientos científicos destacables, por supuesto, y él al principio de su obra pues hablaba de la geometría, de cosmografía, de relojería, de astrología, es decir, que era una persona pues bastante docta. ¿A qué se dedicaba este hombre en su tiempo libre? Pues, como decimos, a crear autómatas de todo tipo, juguetes, una culebra que se desenroscaba y corría, otro muñeco que danzaba gracias a las vibraciones de un instrumento musical, una muñeca que al darle cuerda corría para entregar papeles. Así que digamos que esto, en un contexto más cerrado, en aldeas, en lugares donde quizás culturalmente pues no se tienen determinados debates o avances, sino que están más aferrados a la tradición, este tipo de actividades levantarían su lógica suspicacia. Así que, aunque él mismo, Martínez de Presa, pues afirmaba que el obispo, en fin, no estaba en contra de sus actividades. No estaba, en principio, en contra de esas creaciones que se podían considerar, según él, por supuesto, inofensivas, aunque otros no lo vieran así. Y como digo, la Inquisición pues tuvo bastante que ver con su vida, porque le decían que esas creaciones intentaban imitar, por supuesto, a las personas, y que ese ejercicio de creación solo estaba al alcance de Dios, y que todo lo que fuera imitar de forma artificial hecho pues no era apropiado. Así que le invitaban de forma más o menos amable a dejar esta actividad. Aunque él se refería sobre todo a más que a una persecución eclesiástica, a un poquito a la envidia de los vecinos o de algunos de sus vecinos, a detractores, en fin, que conocían de su actividad, que conocían de sus aficiones y de su conocimiento, y que, bueno, por esos motivos, por esa envidia, pues le señalaron y le llevaron a ser perseguido, entre comillas, ¿no? Félix, nos encontramos entonces ante un creador incomprendido. Hay que entender también, ¿no?, el contexto marco-tiempo de la época. Es que esto en su momento debía generar impacto, y evidentemente, si extrapolamos esa idea de cómo se interpretaba lo que se veía en determinadas épocas, lo que se observaba, nos lo llevamos a nuestro terreno, al misterio, donde la interpretación de determinadas historias que a día de hoy siguen sucediendo se encauzaban según el contexto cultural de la época, creencias, en las doctrinas de fe marcadas por el tiempo. Y claro, donde antaño, insisto, y este ejemplo lo estamos poniendo mucho, ¿no?, últimamente, donde antaño una luminaria en un bosque del norte de Europa podría transformarse o confundirse o interpretarse como si fuesen elfos, duendes, criaturas féricas, y a lo mejor en otros tiempos, en otras regiones, pues prácticamente era la aparición de una divinidad, y a día de hoy esas luminarias se encauzan bajo otro tipo de contexto, porque la cultura explica según el marco-tiempo donde se sucede y la comprensión, ¿no?, contemporánea donde se produce un hecho concreto. Lo que está claro es que hay determinadas historias que no cambian y que de alguna manera mantienen de forma inalterada su estructura, pese al tipo de explicación que se le pueda otorgar, ¿no? Porque al final lo que realmente sabemos es que no sabemos nada, ¿no?, sobre determinadas cuestiones. Pero sin divagar mucho y enfocándolo a esto de los autómatas, en determinadas épocas, el visualizar determinados elementos inertes que simulaban la vida, pues hay que entender que en determinados momentos podría parecer, ¿no?, algo no propio, o no natural, o no comprensible bajo la doctrina de fe o la cultura del momento, o las diferentes visiones que en un momento dado, evidentemente, bueno, pues no siempre por qué tienen que ser acertadas, ¿no? Por lo cual es comprensible. Es la incultura de otros tiempos. Lo que para nosotros es incultura, en su momento era cultura, y quizá esto lo veamos dentro de algunos siglos,
Nosotros no, evidentemente, las nuevas generaciones, y quizás nuestro tiempo, nuestra cultura, el día de mañana sea incultura en muchos aspectos. Y estoy seguro que algunos sabrán, ¿no? Que pongan puntos sobre la I, y estoy claro que, lo tengo muy claro, ¿no? Que en nuestro tiempo, nuestra cultura peca, desde luego, en muchas ocasiones de ser inculta. Esto lo dirá el tiempo, quizá nosotros no lo veamos. Lo que sí podemos ver es el pasado, y esos primeros pasos tan importantes en esa escalera de evolución tecnológica que nos ha llevado al momento en el que estamos hoy, que abre nuevas fronteras, nuevas posibilidades, y que nos está enfrentando al gran cambio, porque esto al fin y al cabo es un gran cambio. Y claro, comprendemos esos fragmentos de la historia, Félix. Bueno, algunos dirán, oye, qué locura, ¿no? ¿Por qué van a demonizar este tipo de elementos cuando son inofensivos? Bueno, hay que entenderlo también un poco. Lo cierto es que nos encontramos con algo que es mucho más antiguo de lo que antiguo parece. Claro, la palabra autómata ya pertenece a otro tiempo. La palabra robot está ya en la frontera, ¿no? de permanecer bajo el paraguas de la pura arqueología tecnológica, porque está en completo desuso. Antiguamente eso de los robots sonaba muy bien, y sonaba a evolución, y a términos modernos. Esto ya se ha quedado antiguo. Pero quizá en ese primer impacto, y como esta noche estamos comprendiendo, conociendo esos primeros peldaños, insisto, todo esto comenzó mucho antes de lo que podríamos imaginar en primera instancia. Fíjense la época, ¿no? Las diferentes épocas que nuestro compañero Félix está posicionando sobre la mesa del estudio en un recorrido cronológico en esos primeros peldaños, en esos primeros pasos. La cosa no queda ahí, porque se podría decir, Félix, que han existido determinados autómatas que se han transformado en auténticos iconos, ¿no? Dentro del ámbito del automatismo, si se puede denominar de este modo. Sí, bueno, ya hemos hablado del pato de Besançon, hemos hablado del león de Da Vinci, hemos hablado del hombre de palo, y dentro de los autómatas más famosos de los últimos siglos, pues bueno, el turco de Wolfgang Borkenpelen, el ajedrecista, ¿no? Pues quizás es el más famoso, y no solo por su carácter de autómata, lo podemos casi entrecomillar, ¿no? Sino que también por ser impostor, ¿no? Impostor. Y bueno, ¿de dónde viene esto? Estamos a finales del siglo, bueno, a mitad del siglo XVIII. Y el autor, Wolfgang Borkenpelen, que era aristócrata húngaro, pues fabrica un busto de madera de un jugador de ajedrez que se conocería como el turco por su vestidura, por su forma de vestir. Este emergía detrás de una mesa cerrada de madera, con un sistema de engranaje, cable, poleas y demás, y sobre esa mesa cerrada pues tenía un tablero de ajedrez. Y pronto este turco ganó fama gracias a exhibiciones en salones, en auditorios, bueno, se recorrió media Europa, en los que el autómata desafiaba y ganaba siempre a los asistentes, ¿no? Incluido Napoleón, que también, pues digamos que le dieron gato por liebre y se creyó que este turco era una máquina real, ¿no? Y es que este ajedrecista, este turco, no se limitaba a imitar movimientos, o sea, no se basaba como autómatas anteriores en la imitación simple de X movimientos, sino que su forma de jugar evolucionaba según la partida. O sea, es como si supiera jugar. Es como si tú y yo jugamos una partida uno contra otro y en base a mis movimientos tú respondes y plantas una estrategia diferente. Esto, pues obvio, hizo que alguno enarcara la ceja. De hecho, pues en 1790 Borkenpelen lo desmantela y desaparece el turco durante 3 décadas. Después de eso, ya después de la muerte de Borkenpelen, el turco pues fue comprado por Johann Marcel, que lo volvió a exhibir tanto en Europa como en América. Y aquí entra en juego mi admiradísimo Edgar Allan Poe, que pues lógicamente enarcó
la ceja, como no podía ser de otra forma, al ver cómo funcionaba esta máquina, ¿no? Y en 1836, publica un ensayo en el Southern Literary Messenger titulado El jugador de ajedrez de Meissen, donde él, tirando de esa raciocinación que él había puesto de moda gracias a Chevalier Auguste Dupin, pues intenta comprender y demostrar que el turco no era un autómata, sino que bajo esa carcasa, en esa mesa, que supuestamente estaba llena de poleas, que estaba llena de mecanismos, se escondía un jugador de ajedrez real que pues, guiaba los movimientos de esta máquina. De esta forma, pues, digamos que esta máquina avanzaba en las partidas de tal forma que terminaba ganando la gran mayoría de ellas, ¿no? Y bueno, en su escrito no acertó del todo, pero le faltó muy poquito. Él lanzó la hipótesis, no dio de lleno, pero casi, ¿no? Porque es que, claro, este autómata tenía truco, obviamente. Ahí había un ajedrecista real. De hecho, se confesó a la prensa en 1837. Y bueno, ese ajedrecista real pues permanecía oculto detrás de los mecanismos gracias a paneles deslizantes, ¿no? La mesa se abría, se enseñaba el mecanismo, pero digamos que había algún panel falso detrás del cual cabía una persona no muy alta sentada. Lo que sí que era curioso, o lo que sí que me hubiera gustado a mí ver en algún momento, y a los oyentes también probablemente, era cómo este hombre desde debajo de la mesa era capaz de guiar los movimientos o bueno, de saber qué es lo que estaba haciendo su rival, ¿no? Es que eso, parecer, precisamente, Félix, eso es lo que me estaba preguntando, ¿no? Y perdona que te corte, pero claro, uno dice, a día de hoy esto podría suceder porque existen los pinganillos, sistemas de comunicación, bueno, alguna cámara, pero estamos hablando de una época muy remota donde nada de esto era posible. Y dónde residía, ¿no?, esa capacidad de visualización de lo que estaba sucediendo en el tablero. Claro, pero aquí al parecer lo que se usaba eran piezas magnéticas, digamos que se podía disputar la partida boca abajo en la cara interior del tablero al tiempo que los brazos de este turco pues se movían las piezas. O sea que esta persona desde dentro del tablero, con un juego paralelo desde abajo, guiaba con piezas magnéticas el movimiento del brazo del turco, haciendo que moviera las piezas donde él quisiera. Lo que me sigue llamando la atención, o no termino, alguna persona, algún oyente quizás nos pueda ilustrar, es cómo esta persona, este hombre desde debajo del tablero, era capaz de determinar, de guiar esos movimientos, no de guiar esos movimientos, sino de reaccionar en base a los movimientos del rival, ¿no? En fin. Pero bueno, como digo, el fraude se reveló, el turco se desmontó y se metió en un almacén y por desgracia pues se devoró en un incendio en 1854. Una pena, ¿no? Pero ahí queda el testimonio y ahí quedan las crónicas y sabemos que existió y que era no era un mecanismo autómata puro, pero sí que fue ya bastante llamativo, ¿no? Bueno, ahí queda la historia. El turco, quizá como un elemento iconográfico dentro de este tipo de elementos, aún así era un artefacto bastante ingenioso, bastante avanzado, con mucha creatividad, que al final es algo muy humano también. Seguimos porque hablamos de complejidad en estos aparatos, en estos artefactos. Claro, la complejidad en sí reside también un poco en la imaginación, pero ponerlo sobre la mesa, uno puede imaginar, imagínense en la época, muchísimas cosas, obviamente. Llevarlo a la práctica, conseguir que funcione, ya es harina de otro costal. Pero claro, podríamos poner varios ejemplos, Félix, de autómatas de alta o extraordinaria complejidad, más allá, ¿no?, incluso de lo que hemos podido contemplar. Que imagínense ese pato, que es increíble, ¿no?, que mencionábamos al principio,
pero desde luego no es el único, Félix. No, pues también en el contexto francés tenemos las creaciones del relojero Pierre-Jacques Droz, que él realizaba pequeños autómatas de unos 60 centímetros con un sistema de discos codificado, digamos, ¿no? Y entre ellos pues destacan 3 en concreto: la pianista, el dibujante y el escritor, que bueno, a pesar de su pequeño tamaño, asombraban por lo que eran capaces de hacer, ¿no? Por ejemplo, la pianista podía mover los ojos dirigiendo la mirada del dedo, o sea, la mirada al piano mientras que movía los dedos, inclinar el cuerpo, y al final el tema que tocaba pues hacía reverencias, ¿no? El dibujante, que tenía muchísimas piezas, tenía forma de niño, estaba sentado en un pupitre y podía realizar 4 dibujos diferentes. También, digamos que movía los ojos mientras hacía la tarea, movía las manos, incluso soplaba el papel para eliminar restos de polvo. Y el escritor, que era todavía más complejo en piezas, podía escribir utilizando plumas, gracias a una rueda, donde se seleccionaban los caracteres uno a uno, y podía escribir pequeños textos de hasta 40 palabras. Un autómata parecido a este, más complejo que este también, por supuesto, se puede ver, por ejemplo, en una película reciente, relativamente reciente, que es La invención de Hugo, donde este niño pues crea un autómata que hace algo parecido, ¿no? Que, como digo, más complejo, con forma humanoide, sentado en un pupitre, que imita caracteres humanos. Imitaba letras, pero no terminaba de funcionar bien, ¿no? Y esta película de Scorsese tiene mucho que ver con la invención del cine, tiene mucho que ver... Es una historia bonita y en la que los autómatas tienen una preponderancia importante. Y ya por ejemplo, por terminar un poquito con este recorrido cronológico, ¿no? Nos podemos parar o podemos terminar con Leonardo Torres Quevedo. Un autómata, que creó un autómata que tenía un funcionamiento plenamente real, ¿no? Y él también creó su propio ajedrecista, que se presentó en la Feria de París en 1914, que funcionaba con electroimanes, que se ponían bajo el tablero, y que, digamos que jugaba automáticamente hasta el final, con un rey y una torre contra un rey, en fin, desde cualquier posición, sin intervención humana. O sea, él era capaz de jugar una partida solo, entre comillas, ¿no? Y digamos que esta creación, esta ajedrecista, pues se considera por algunos como el primer ordenador, muy básico por supuesto, autónomo, y es de creación española, con lo cual podemos reivindicar su valía y su creación dentro de nuestra historia, que bueno, tenemos esa tendencia cultural a ignorar un poquito la importancia de determinados creadores, ¿no? Pero bueno, ahí están también el caso de Leonardo Torres Quevedo, que como digo, crea este primer, entre comillas, ordenador automático y plenamente funcional, ¿no? Y ya no quería terminar, y ya que nos estamos quedando casi sin tiempo, no quería terminar el programa sin recuperar un poquito todas esas reflexiones que tú hacías al principio y que han ido coleando durante el programa, porque esta creación de autómatas obedecían al entretenimiento, obedecían a la curiosidad, también al deseo de liberar un poquito a las personas de las cargas, ¿no? Pues en fin, ahí están las máquinas. En la antigüedad, pues que movían agua, que eran capaces de abrir una puerta mediante pesos y poleas, que durante la Revolución Industrial, pues por una cosa u otra, pues, tuvieron un gran auge y sustituyeron a multitud de personas en muchos puestos de trabajo, y que esa última variante, esa creación de máquinas que sustituyen, entre comillas, a las personas, es uno de esos problemas que está a día de hoy sobre la mesa, que es real, que es patente, que va a seguir estando presente, y además de forma cada vez más compleja, y que nos obligarán a especializarnos todavía más o a renunciar del todo a determinadas tareas, ¿no? El problema religioso, entre comillas, ya, o a día de hoy
o por lo menos que yo lo haya observado, pues no se hace muy patente. Tampoco me he acercado demasiado a la postura de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas hacia este tipo de materia, pero sí que hay un debate social importante en cuanto a que ya no estamos hablando de esa curiosidad, ni de esa ayuda, ni de ese apoyo de algo mecánico que, bueno, que tiene más fuerza que nosotros, que nos ayuda a hacer cosas que no podríamos hacer individualmente, incluso, o no podríamos hacer en grupos, sino que ha ido más allá. Y es que hasta ahora nosotros hemos imitado a la naturaleza con estos autómatas. O bueno, nos hemos beneficiado de su fuerza, ¿no? El problema está en que ahora puede que a corto, a medio, a largo plazo, no lo sabemos, quizá no lo veamos, o quizá lo estemos viendo ya y no seamos conscientes, alguna de esas máquinas, alguna de esas inteligencias artificiales, o alguna de esas máquinas en miniatura, nanobots, por ejemplo, que se quieren usar ahora en medicina, pues mediante alguna forma que no terminemos de comprender, de razonamiento distinto al que nosotros tenemos, se plantee su hueco en la existencia, igual que hemos escuchado al principio en ese extracto de Westworld, o incluso tenga la tentación de imitar a las personas, de imitar su razonamiento, de imitar sus formas de expresión, de imitar incluso sus formas de ser, y sea capaz, sin supervisión, de, como digo, de imitar a una persona y de confundir a los otros, a personas reales, que no sean capaces de distinguir que están ante la presencia de algo que no es humano, que es artificial. Pues al más puro estilo Blade Runner, prácticamente hay quien dice que estamos abocados a eso, ¿no? Y que desde luego están ocurriendo cosas que están viniendo de la mano de la inteligencia artificial, que están generando precisamente ese debate, Félix. Y tú lo sabes muy bien. Es una de las cuestiones que ha impulsado, ¿no?, el hecho de que recientemente hayamos hablado con Santi Camacho para abordar este asunto. Porque está sucediendo. La inteligencia artificial, de alguna manera, está imitando al ser humano. Y esto va a abrir un nuevo horizonte. Y queda muy alejado, ¿no? Queda muy alejado, sí. Aquellos primeros pasos, aquellos primeros autómatas en la historia que hoy hemos realizado en una suerte de trayecto cronológico en busca de, bueno, esa suerte primigenia, ¿no?, de tecnología que ha ido evolucionando a la par nuestra y quizá podríamos decir incluso a más velocidad que nosotros mismos, y que de alguna manera queda muy distante, que había que atender a ello, pero que ahora nos posiciona frente a una frontera que estamos a punto de pasar. Y que lo que vamos a vivir, lo que vamos a observar, va a traer algo más, ¿no?, que el hecho de un aprendizaje, tener que convivir con nuevas tecnologías. No, esto va a traer cambios. Y lo has mencionado, cambios laborales en muchos sectores. Va a ser revolucionario. Yo insisto y me quedo con esa reflexión, y lo veremos en Origen. Santi lo decía, esto va a ser el gran cambio contemporáneo. No va a haber otra cosa igual. No va a ser uno de los cambios, no, va a ser el cambio. Y a no ser que encontremos vida más allá, ¿no?, de nuestro planeta, que como bien decía recientemente también nuestro buen amigo Rafa Balaguer, estamos a punto de hacerlo y de conseguirlo, ¿no? Y él, apostaba por esa afirmación. Pues Santi decía, como no lo encontremos ya, el gran cambio, el cambio, va a ser precisamente todo lo que va a venir de la mano de la inteligencia artificial. Lo bueno y también lo malo, lo negativo, los problemas, a los que vamos a tener que, de alguna manera, buscar soluciones, se los tiene. Y tampoco queremos ser agoreros, ¿no?, de la mala fortuna. Desde luego, esto es positivo y facilitará muchísimas cosas, y ya lo está haciendo. Pero también va a someternos a una serie de pautas, de cambios, de transformaciones, y uno de los primeros sectores va a ser el sector laboral. Bueno, los autómatas del futuro. Estaremos aquí para verlo, espero que sí. Félix Ruiz, compañero, muchísimas gracias.
Nada, a ti, como siempre. Muchísimas gracias por permitirme exponer el tema. Y ya después, de paso, ¿no? Y ya que no se lo he dicho personalmente, pero bueno, también aprovecho, se lo digo por aquí, gracias a Santi Camacho por prestarse también para Origen. Bueno, le lancé así la invitación un poquito a raíz de escuchar su programa y accedió encantado y rápidamente. Así que es un honor, ¿no? Y nada, pues nos vemos en el próximo programa con nuevas historias y esperemos que los oyentes sigan ahí para oírnos. Un abrazo, Félix. Un abrazo. Y si hay muchas cosas que pueden establecer sus cambios, hay muchas cosas que pueden obligarnos al cambio. Y en muchas ocasiones el cambio viene producido por un acto propio del ser humano que, no pensando en el cambio, acaba, todo circundando precisamente el cambio. Me vais a entender. Hay muchas cosas, acciones, decisiones en nuestra propia vida. No hace falta tampoco que sean muy extensas o con un calado social proveniente de las altas esferas. No, en nuestra propia vida, en lo cotidiano. En muchas ocasiones nosotros tomamos una decisión sin esperar ningún tipo de cambio, sin esperar que estemos abocados, ¿no?, a tener que cambiar cualquier cuestión de nuestra vida. Y sin embargo, después de tomar esa decisión, es cuando viene el cambio. Es cuando viene la decisión del cambio o quizá la obligación del cambio. Y ahí es donde está el problema. En muchas ocasiones se toman decisiones, se hacen o se toman o se ejercen acciones sin esperar o sin contar con las consecuencias, sean positivas o negativas. Y en muchas ocasiones una de esas consecuencias es precisamente la obligación del cambio. A veces para bien, y en otras ocasiones, desde luego, también para mal. Es algo muy humano, pero muchas veces nos anteponemos al pensamiento, ejercemos la acción sin querer el cambio y luego nos vemos obligados, ¿no?, precisamente a transformar nuestro camino, a cambiar la dirección o directamente a un cambio radical en la dirección opuesta. Esto es algo muy humano. Y al final, el ser humano, la sociedad, nosotros, yo mismo, somos seres adaptativos. Uno toma decisiones a diario, vosotros, cualquier persona, y desde luego en la gran mayoría de ocasiones no supone una gran transformación. Son, decisiones que hay que tomar, sí, pero de alguna manera son parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad. Pero a veces uno toma un rumbo o toma una decisión y se encuentra con que tiene que transformar determinados elementos de su vida. Y ahí es donde viene nuestra interpretación de la realidad. Porque al ser humano no le gustan los cambios. Somos seres de costumbres. A nuestro cerebro le gusta su rutina. Y cuando lo sometemos a un cambio, viene otra emoción, el miedo. Esto lo vemos a diario y prácticamente en muchas cuestiones cotidianas que pasan desapercibidas a nuestro alrededor, pero que de alguna manera también suscitan un problema, ¿no?, en la vida de cualquier persona cuando se tiene que enfrentar a un cambio que no quería. Ojo, ese cambio viene precedido por una elección o una decisión que tomaste ayer. Sí, es que es cierto, no pensé, ¿no?, en esto. Por lo cual ahora mismo estamos a una distancia muy corta de un próximo cambio que va a cambiar precisamente todo. Y estamos hablando, ¿no?, de inteligencia artificial, lo hemos mencionado en varias ocasiones. Esto va a ser un gran cambio para todos nosotros. Ya hay artistas prácticamente en pie de guerra, diseñadores creativos, músicos, ilustradores, que están sintiendo miedo, precisamente porque eso ajeno a nosotros, algo no natural, algo que venía sonando de lejos, pero que ahora es una realidad más tangible que nunca, está imitando su trabajo, sus trabajos. Es el cambio. Y esa decisión, desde luego, no está supeditada, ¿no?, a las personas normales o comunes. Quizás sea parte también de la evolución, de los siguientes pasos lógicos que tenemos que seguir a nivel tecnológico, pero nos va a obligar a un cambio. Pero ese cambio que infunde miedo y quizá también ilusión, se puede extrapolar a otras cuestiones mucho más cotidianas, insisto, de la vida. ¿Cuántos de vosotros no ha tomado una decisión sin esperar ningún tipo de cambio? Ha tomado una decisión y luego se ha visto a las puertas de que tiene que sí o sí transformar su realidad, que su vida va a cambiar,
sin haberlo querido, ojo, simplemente por la consecuencia de una decisión. Y aparece el miedo a lo desconocido. Y en ocasiones también se comparte con la ilusión, a lo nuevo, a lo que vendrá. Lo cierto es que es algo muy humano. Estamos acostumbrados a situarnos en ese tipo de caminos donde se bifurcan nuestros pasos, donde tenemos que tomar una u otra decisión, donde la ilusión a veces aparece, donde el miedo a veces aparece, donde en ocasiones se conjuga en una sola unión el miedo, la ilusión. Lo cierto es que somos hombres de costumbres, mujeres de rutinas. El ser humano es así. Benditos cambios. Y desde luego hay que llevarse lo bueno cuando uno, tiene que ejercer alguna transformación, ¿no? Así que lo que viene, de momento, es un nuevo periodo para el ser humano que nosotros vamos a contemplar, estoy seguro, porque no va a pasar mucho tiempo cuando vamos a ver esos cambios. Nosotros estaremos aquí para contarlo y, desde luego, también, ¿no?, para vivirlo junto a todos vosotros. Ojalá que sí, que sea por mucho tiempo. Nosotros regresamos la próxima semana, ya lo saben, con más historias que contar. Hasta dentro de 7 días, amigos.